Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están hoy? Bendecidos, prosperados y en victoria. Amén. Por favor, pónganse de pie para orar por esta prédica, por la palabra de Dios que nos va a hablar esta noche, Señor. Padre Todopoderoso, gracias te damos, mi Señor, por permitirnos estar aquí esta noche, Señor, porque tú nos quieres hablar a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones, que toda cosa que vayamos a aprender, que toda palabra que ingrese, Señor, sea como lo dice en tu palabra, como una espada de doble filo, Señor, que entresaca, Señor, lo vil, lo malo, y que abre nuestro corazón para que pueda ingresar tu palabra y que seamos capaces de ponerlo por obra, mi Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos que seas hablando, Señor, a toda tu iglesia, que me utilices como tu instrumento, mi Dios Padre amado, y que este tema que es tan importante y tan relevante para cada uno de nosotros, Señor, pueda ponerse por obra en el corazón de cada uno de mis hermanos. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria a Dios. Hermanos, esta noche decidí compartir con ustedes un tema que es bastante común, que muchas veces lo hemos mencionado en muchas ocasiones y que lo vivimos realmente cada uno de nosotros, porque todos somos hijos, ¿cierto? No solo somos hijos de Dios, también somos hijos de unos padres terrenales. Amén. Esta noche la prédica la titulé ¿Estás honrando a tus padres? Es una pregunta que debemos hacernos continuamente, ¿cierto? Porque este tema, como lo digo, no es solo para los más adultos, para los jóvenes, para los adolescentes, es para todos, hasta el niño como para el anciano. A todos nos toca honrar a nuestros padres. Estos últimos meses he estado pasando por eventos que me hicieron reflexionar mucho en este tema. Falleció hace unos meses mi madrina, que es muy cercana a mí, bueno, mi madrina de nacimiento en la época católica y todo eso, ¿no? Pero era una tía mía. Vi el tema con el tema de los hijos. Actualmente estoy viviendo algo similar con el tema de mi esposo, que su papi ha caído un poquito delicado, bueno, un poquito bastante. Y es ahí que vengo a hacer este tipo de cuestionamientos porque ya lo escucho. Creo que todas las personas acá hemos escuchado de esa clásica que viene y te cuenta la vecina, la tía, la prima, la vecina, que, ay, mi hijo se porta mal, que mi hija es así, que no me hablan, que no me respetan, que les enseñé, que les di, y que de pronto se han olvidado de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿qué nos dice Dios acerca de honrar a nuestros padres? Todos conocemos el versículo más conocido, y no solo conocido, sino que es un mandamiento de Dios, ¿no es cierto? Que está en el libro Éxodo 20:12. Pueden buscarlo si desean, bueno, los que lo conocen ya, el libro Éxodo 20:12. Amén. Y nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es un lindo mandamiento que suena como tal, bonito, ¿no? Decir de que Dios nos pide honrar a nuestros padres. El tema sería acá, ¿qué significa honrar? Honrar, según la Real Academia, dice, respetar a alguien, un punto. Segundo punto, enaltecer o premiar el mérito de alguien. Creo que nuestros padres son aquellos por los cuales uno puede orgullosamente decir, él es mi papá o ella es mi mamá, ¿cierto? Uno, de algún modo, no solo definitivamente a nuestro Dios, que es soberano, solamente a Él también no lo enaltecemos, sino también a nuestros padres terrenales. Y no porque queremos poner a nuestros padres sobre Dios, porque eso no es al contrario, primero es Dios y luego vienen nuestros padres, pero Dios nos manda a hacer eso, nos manda a honrarlos. Y el significado bíblico de la palabra honra viene del hebreo kabod, que indica gloria. Honrar a Dios y a los padres, por ejemplo, implica alabar y estimarlos a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. Entonces, si nos ponemos a pensar, a desmenuzar este tipo de significado,
Creo que ya no va solamente como decir, honra a tu padre y a tu madre, y es como que, sí, yo me preocupo, de cuando en cuando yo le doy una propinita, de cuando en cuando voy a verlo, de cuando en cuando la llamo, de cuando en cuando me preocupo por ella. Dios no te está diciendo eso, ¿no es cierto? Porque así como cuando fuiste niño y tu padre se preocupó por ti, tu madre decidió darte la vida, porque si bien es cierto, Dios puso en esa mujer la concepción para poder que tú nazcas, pero también es la mujer la que decide darte, porque simplemente puede abortar y ya no naces, ¿o no? Ella es la que valientemente tiene que enfrentar esa situación que muchas veces nos ha tocado a muchas mujeres, las que ya son madres, yo no aún, bueno, pero el detalle es, ellas por temor, por circunstancias económicas, por circunstancias de las que fuere, pueden decidir no tenerte y simplemente quedaste en un proyecto de vida. Pero es por ellos, por un hombre que se fajó y decidió, voy a luchar por mi hijo, voy a que él sea lo que yo no fui. Trabajar de sol a sol, porque a veces no alcanza, pero sin embargo ellos lo hacen dejando de todo de lado para darnos a nosotros los hijos. Pero qué fácil es para los hijos cuando somos adultos decir, no tengo tiempo, estoy ocupada, ay mamá, ¿no puede ser otra ocasión? Ay, ¿quieres hablar conmigo, mamá? No tengo tiempo para escucharte. Ay, mamá, me estás repitiendo lo mismo una y otra vez, ya me cansa. Muchas veces lo hacemos, pero sin embargo, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice la palabra? Nosotros que somos hijos de Dios y que decimos ser obedientes a la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo con eso? Quiero compartirles una historia que es la historia común de lo que les estoy diciendo. Es una historia que la encontré en internet, pero que la verdad me tocó mucho. Y yo creo que a ustedes también. Y justamente trata sobre este tema. Dice, en muchas familias hay dos roles, el hijo satélite y el hijo bastón. El día del funeral de mamá, llegué sintiéndome importante. Camioneta de lujo, traje negro impecable, lentes de sol caros. Yo era, según yo, el pilar de la familia, el hijo que respondió, el exitoso, el que nunca faltó, al menos en las transferencias. Pensamos que muchas veces solo dando dinero estamos cumpliendo. Llevo 15 años viviendo en el extranjero. Me fue bien, empresa propia, estabilidad, comodidad. Cada mes sin falta enviaba $400 a mi hermano menor, Pablo, el que se quedó con mamá en la casa vieja del pueblo. Yo me repetía, gracias a mí no les falta nada. Gracias a mí con mi dinero mi mamá está bien. Me sentía en paz, me sentía cumplidor. Después del entierro entré a la casa y empecé a hacer lo que muchos hacen cuando vuelven de visita, juzgar. ¿Por qué el jardín está seco? Las paredes necesitan pintura. ¿Por qué mamá estaba tan flaca en el ataúd? ¿No les dabas lo que te dije? Pablo no respondió. Estaba sentado en la cocina con una camiseta vieja, ojeras profundas, las manos llenas de callos, parecía agotado, derrotado. 10 años mayor que yo, aunque es 3 años menor. Entonces solté la solución con tono generoso. Creo que lo mejor es vender la casa. Yo no necesito el dinero, dividámonos 60-40. Tú te quedas con más por haberte quedado aquí. Esperaba gratitud por recibir. Pablo se levantó despacio, sacó de un cajón un cuaderno escolar viejo, arrugado, manchado, lo tiró sobre la mesa. Lee, me dijo. Era una bitácora del infierno cotidiano. El 2 de octubre, mamá no durmió. Gritó toda la noche pidiendo verte. Le cambié el pañal 5 veces. Me mordió cuando intenté bañarla. 9 de noviembre, el dinero no alcanzó para los medicamentos. Vendí mi moto. 25 de diciembre, no reconoció a nadie. Lloró porque el hijo exitoso no llamó. Le puse una grabación vieja de tu voz para que se calmara. Yo cené un sándwich al lado de su cama. 10 de enero, el doctor dice que tengo la espalda dañada por tanto cargarla. No pude trabajar esa semana. No pude seguir. El nudo en la garganta me ahogaba. Pablo me miró y me dijo, sin gritar, sin odio. Tú mandabas $400, Carlos. Gracias,
pero tú dormías 8 horas seguidas. Tenías fines de semana, vacaciones y una vida. Se tocó el pecho. Yo no he dormido una noche completa en 4 años. Perdí a mi novia, dejé mi carrera. Me quedé para que mamá no muriera sola, ni terminara en un asilo. El dinero no limpia traseros. El dinero no aguanta insultos de una mente enferma. El dinero no abraza a una madre aterrada a las 3 de la mañana. Se acercó un paso más. Vende la casa, quédate con todo. Yo ya pagué mi parte, lo pagué con mi vida. Y se fue a dormir al cuarto de mamá la primera siesta real que tendría después de años. Me quedé solo en la cocina, miré al reloj, el reloj caro, mis zapatos de marca, todo me parecía basura. Yo fui el proveedor económico, él fue el hijo. Yo mandé dinero para el ataúd. Él se sostuvo la mano que dejó de respirar. Esa misma tarde fui a la notaría y le cedí el 100% de la casa. No fue un regalo. Fue el pago retroactivo más justo que pude hacer. Y aún así, sé que le sigo debiendo. En muchas familias hay 2 roles, el hijo satélite y el hijo bastón. El satélite está lejos, manda dinero, opina y juzga. El bastón se queda, sostiene, se desgasta, se rompe en silencio. No te engañes, mandar dinero no te exime del dolor, del deber de amar, cuidar y acompañar. El cheque no cambia pañales, la transferencia no cura la soledad. Si algún día te toca repartir una herencia, recuerda esto, que el tiempo, la salud y la vida del cuidador no se recuperan. La justicia familiar no es dividir en partes iguales. Es reconocer quién cargó el peso cuando todos los demás se fueron. Y esto es una realidad que vivimos en el día a día, porque muchas veces podemos ser muchos hermanos o pocos, y bueno, si es hijo solo, por lo menos te sientes tranquilo, porque no hay con quien pelearte y a quien decirle, ¿por qué tú no lo haces? Pero lo más terrible y lo más frustrante, que muchas veces esos padres a los que más reclaman son a los que ya no están, a los que no se acuerdan. Y más a los que están, a veces simplemente como ya están ahí al costado, no los valoran en ese momento, dada la edad, la enfermedad o la circunstancia. Pero sabes que al final tú estás cumpliendo con ese deber, con ese mandamiento que la palabra nos dice. Entonces, hermanos, pónganse a pensar, ¿quiénes son o quiénes quieren ser? Porque muchos quizá ahorita todavía no nos toca cuidar de nuestros padres y mucho más en esas etapas de vejez, porque esas son las etapas que más nos necesitan. Si no, ¿queremos ser hijos bastón o queremos ser hijos satélite? Es tomar decisiones. Y esta noche yo lo que quiero es quizá explicar formas de honrar. Hay muchas en la palabra inclusive, pero solamente elegí 3 para poder entenderlo, ¿no? Una forma es la retribución, otra es el valorar y otra es la obediencia. La retribución lo dice en el libro Juan 21:18. Juan 21:18. ¿Lo encontraron? Amén. De cierto te digo, cuando eres más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Yo lo había leído hace mucho tiempo y a mí me marcó mucho porque entendí que hablaba sobre el tema de la vejez, pero sí es entender qué es la retribución. La retribución, porque como lo dice, cuando somos jóvenes nos valemos por nosotros mismos, pero cuando ya somos adultos ya no es así. Aunque querramos, aunque nuestros padres digan, no, yo voy a ser independiente, yo no voy a necesitar de ti, yo no te voy a ir a buscar, yo voy a vivir en mi casa, como me lo dice mi madre siempre. Yo tengo mi casa, yo no voy a ver la cara del yerno ni de la nuera, yo voy a vivir así. Pero es mentira, porque a veces llega una etapa, si Dios lo permite, de que lleguen a los 70, 75, 80, donde todo se desgasta
aunque ellos lo quieran hacer, sus fuerzas físicas no se la permiten. Y es ahí cuando necesitan de nosotros. Así como cuando nosotros aprendimos a caminar, nosotros cogerlos cuando ellos necesitan caminar en forma lenta, despacia. Cuando quieran compartir sus mismas historias repetitivas que como que uno, ya la escuché, pero ellos quieren que ser escuchados. Y tal vez ya olvidaron porque su mente también se volvió tan frágil que no lo dicen por aburrirte, sino porque hay que entenderlos que ya no son las mismas personas jóvenes que te educaron, que te criaron, que te enseñaron a valorar, que te dieron valores. Son personas que ahora necesitan de ti. Esa retribución en compañía, en amor, en cuidado y también económica. Porque también no dejemos de lado, hermanos, y eso sí se lo digo porque a mí me pasó hace mucho tiempo atrás. Mis padres aún están jóvenes, gracias a Dios, tienen 63, 64 años, pero yo decía, pero si ellos tienen económicamente, porque gracias a Dios lo tienen, pudieron ser proveedores de su propio dinero, tienen sus bienes, y se podría decir de que, entre comillas, yo no tendría por qué darles. Pero yo me ponía a pensar así, ¿no? Yo decía, ay, Señor, pero, y yo más cuando estaba recién pues también empezando, porque ustedes saben un matrimonio, las cosas que implican, los gastos, todo, ¿no? Entonces como que estás ajustadito y como que uno dice, ay, ya. Pero entendí que la retribución económica no varía de acuerdo a la necesidad de tu padre. Varía a la obediencia que tú tienes de la palabra y mucho más cuando eres hijo de Dios. Porque así sea que mi papá yo le daba 100 soles y él se lo quería regalar a alguien, o se quería comer un helado, o lo quería hacer lo que él se le daba la gana, yo tenía que entender que yo estaba cumpliendo y siendo obediente con la palabra de Dios. No era de que él tuviese la necesidad para yo recién dárselo. Y es ahí cuando también vas a ver la bendición de Dios en tu vida, porque esta promesa, este mandamiento tiene promesa de bendición, alargará tus días, dice. Y no solo hablemos en la salud y en todas las cosas que uno quiere hasta el final de nuestros días, ¿no? Sino hablemos también en de que de verdad yo cuando lo daba, aún estaba ajustada, Dios me bendecía y me multiplicaba lo que yo daba. No, así sea poquito, pero lo hacía. Y yo les puedo decir, por experiencia, por algo muy propio que viví, que es así. Y mucho más, ¿cuánto sería en aquellos padres que sí lo necesitan? Porque puede ser que ellos sí necesiten porque pueden tener 10 hijos, 8 hijos, pero no todos dan, no todos se acuerdan. Y el tema, hermano o hermana, es que tú cumplas. Tú no pienses en que mi hermano, ¿por qué no hace? Mi hermana, ¿por qué no esto? Tú piensa en lo que tú vas a dar, en lo que tú vas a hacer. Porque tú vas a rendirle las cuentas a Dios y cada quien va a rendir sus propias cuentas. Entonces, ¿qué quieres rendirle a Dios? ¿Quieres decirle, ay Señor, como yo estaba cometiendo el error y gracias a Dios rectifiqué? ¿Quieres decirle, pero si él tenía, Señor, ¿para qué le iba a dar? Ella estaba para que me dé a mi mamá. ¿Eso quiere? ¿O quieren decirle, Señor, yo fui obediente a tu palabra? Entonces, en esos casos hablábamos de retribución. Y ténganlo presente, que Dios nos lo dice y muchas veces lo hemos dejado pasar así, como que leemos y decimos, y no es solo pasarlo, no es solo leerlo por leer, es analizar y pensar en ello. El segundo punto es valorar, y también lo encontramos en la palabra. Proverbios 23, 22. Proverbios 23, 22. ¿Amén? Sí. Proverbios 23, 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Saber escuchar los consejos de nuestros padres es lo mejor que podemos hacer, porque nunca un padre te va a aconsejar para tu mal. Nunca un padre te va a enseñar algo que sea malo para tu vida. Un padre siempre se va a esmerar para darte valores, para darte cosas que quizá ellos tampoco pudieron tener. Hay que valorar cada acto que puede realizar un padre o una madre. Nosotros, los que estemos acá, que
Me hubiese encantado que de verdad pudieran estar también inclusive más jóvenes, porque de verdad estas cosas muchas veces cuando somos jóvenes las dejamos de pasar tan rápido, porque estamos cansados, porque estamos aburridos, porque yo ya trabajé todo el día, mamá, ay, tú no me puedes calentar la comida, mamita, ay, por favor, lávame mi ropa, pues mamá, estoy cansada, mis uñas se van a malograr. Pero sin embargo, tu mamá está cansada. Tu mamá ha trabajado todo el día, se ha levantado desde las 4 o 5 de la mañana para hacer todo su trajín, todas sus cosas, y está agotada en la noche. ¿Y saben qué quisiera? Que tú, su hijo o su hija, le pongas agüita tibia en sus piececitos, agüita para refrescarla, que le hagas un masajecito los pies. ¿O ustedes no quisieran eso? Todos creo, ¿no? Porque hay que tener y darnos cuenta el valor, todo lo que hace un padre o una madre. Porque muchas veces dejan de comer para darnos, porque muchas veces las condiciones económicas no es para todos igual, ni todos hemos vivido cosas parecidas. Venimos quizá de situaciones mucho más difíciles, donde de provincia, por ejemplo, donde a veces la cosa económica es bien ajustada, bien apretada, donde lo que ganan es mínimo y sin embargo tienen que dar a comer a sus hijos. ¿Y qué hacen? No comen ellos, no comen ellas, sobre todo muchas veces la más sacrificada es la mujer, la madre. Deja de comer y te dice, sí, hijita o sí, hijito, yo ya comí, come, papacito. Pero esa mujer se está fajando y se está malogrando el estómago porque está dejando de comer para darte a ti. ¿Y lo valoras? Lo estás valorando, has crecido, ahora eres grande, ahora te va bien. Y estás valorando, estás diciendo, mamá, te voy a llevar al mejor restaurante. Mamá, mi primer sueldo va a ser para ti. Nunca lo hicimos. Quizá en algún momento Dios me dio la oportunidad porque siempre a mi madre la vi muy sacrificada, con las mismas falditas, las mismas cosas, era muy poco de comprarse ropa. Cuando empecé a hacer mis primeras prácticas de la carrera, lo primero que hice fue ahorrar, comprarle su microondas. Lo segundo, le compré ropita, porque no me gustaba que siempre era con lo mismo y lo mismo. Pero yo no sé si todos tengan el mismo corazón, porque hay veces que los hijos los cierran sus corazones. Y muchas veces cuando les llega el éxito, cuando les llega el dinero, lo último que hacen es acordarse de sus padres. Entonces, yo les invito a valorarlos, a valorar a su madre y a su padre si aún lo tienen presente. Y si no lo tuviesen, a valorar al del esposo o al de la esposa. Porque también he escuchado de miles de millones de casos que yo ya no tengo papás. ¿Por qué le vas a dar tú a tu mamá? ¿Por qué tú le vas a dar a tu papá? Y nos ponemos en ese plan. Y dense cuenta de la maldición que están acarreando para sus vidas. Porque encima, y déjenme, no porque sea un tema genérico, pero mayormente los varones son los que muchas veces se sujetan a sus mujeres en esos temas y muchas veces por miedo a que la mujer, no sé, pues no tengas la discusión, la pelea, ok, no le voy a dar, no te preocupes. Un montón de veces lo he escuchado, no sé ustedes, porque creo que a veces en conversaciones muchas veces se toca. Y no, se debe honrar al padre y a la madre de los dos. Si hay 100, 50 para uno y 50 para el otro, para ambas familias. Si hay 200, igual, lo que tú tengas dispuesto en tu corazón, pero se tiene que dar. Porque esa va a ser tu bendición, porque eso tú enseñas a tus hijos. Porque si tú le enseñas, la misma palabra lo dice, lo que se siembra, se cosecha. Pero entonces, ¿qué quieres sembrar en tus hijos? Ver a nosotros, tener hijos pequeños, traer a mis padres, arrimarlos en una esquina, que sean como muebles viejos, no prestarles la mayor atención, tenerlos, para que esos niños que están viendo todo lo que tú haces y que tú piensas que no, te van a tener de acá a unos años igual a ti. ¿Eso es lo que quieres? Y no solamente por el tema de la siembra y la cosecha, sino porque, vuelvo y repito, nosotros creo que todos los que estamos presentes somos hijos de Dios, nos autodenominamos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, estaría bien dar ese tipo de ejemplo a nuestros propios hijos. Yo creo que no. Hay que honrarlos, hay que respetarlos, hay que amarlos y hay que enseñarle a esas criaturas que ellos también tienen que hacer lo mismo mañana más tarde. Amén. Y el tercer punto, hermanos, es la obediencia. Y también lo encontramos en la Biblia. Efesios 6:1. Efesios 6:1.
Amén. ¿Lo encontraron? Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo. Interesante también encontrar el tema de que Dios nos manda a ser obedientes con nuestros padres. ¿No es cierto? Analizando este tema es que me puse a pensar por qué Dios nos menciona, y hay tantos versículos, porque como les digo, yo solo les he tocado cortitos, tantos versículos, inclusive la hermana en la introducción nos hizo leer Proverbios y hablaba de ser obedientes, de escuchar los consejos del Padre, y así nos vamos a encontrar un montón de versículos que hablan de ser obedientes, de amar, de honrar, de respetar, y etcétera, etcétera. ¿Por qué Dios nos los menciona tanto? ¿Nunca también se han puesto a pensar en eso? Es que Dios conoce nuestros corazones. Conoce y dirá, si no aman, no respetan, no valoran a sus padres físicos, terrenales, que los han criado, los han educado y ahora son lo que son por ellos, ¿cómo me van a amar y honrar a mí, que no me ven? ¿No se han puesto a pensar en eso? Porque Dios no hace las cosas por las puras, ni por casualidad. Lo hace con propósito. Y quizá ese es el propósito del Señor, que nos habla esta noche y nos hace tomar conciencia, no como algo somero, no como que honra a tu padre y a tu madre y como lo repetimos como 1000 veces, pero simplemente sí, repetido, nada más, pero nunca tomamos conciencia de ello. No, tenemos que ser obedientes a nuestros padres, obedientes a sus consejos, obedientes a sus órdenes cuando somos pequeños, adolescentes, cuando nos estamos formando, porque ellos quieren que nos formemos bien. Porque aunque nosotros hayamos sido rebeldes, malcriados, nosotros sí queremos que nuestros hijos sean obedientes a nosotros, a lo que nosotros les digamos. Pero no nos acordamos muchas veces que también nosotros fuimos los rebeldes y que no supimos hacer caso cuando ellos nos hablaban. Ser obediente al mismo mandato que es honrar a tu padre y a tu madre, que tampoco lo solemos hacer. Y mi pregunta es también en esta noche, porque yo sé que tanto en este lugar como quizá ahora que transmitimos el video, lo van a ver un montón de personas y me puedan decir o puedan caber en su corazón y decirme, pero yo ¿cómo voy a honrar a mi padre y a mi madre si mi padre me abandonó? ¿Cómo puedo honrar a mi padre o a mi madre si me dejó desde pequeñita? Porque se dedicaron más a trabajar y simplemente todo era dinero, dinero y nunca me prestaron atención. Y hay muchas heridas y cicatrices que están dentro del corazón de cada hijo. Y muchas veces no son curados por los padres, porque los padres también están llamados, y mucho más cuando vamos pasando los años, vamos meditando en ello, a pedir disculpas y perdón a sus hijos. Porque con esa forma tú también sanarás el corazón de tu hijo. Y entonces tampoco eximámonos de esa responsabilidad. Pero aquel hijo que fue abandonado, aquel hijo que se sintió solo, aquel hijo que fue maltratado quizá y que guarda muchas heridas, mucho rencor hacia su padre, yo lo único que les puedo decir, ¿por qué ser obediente? Porque si bien es cierto, quizá tu padre te dejó, tu madre te dejó, la palabra de Dios ¿qué dice? Aunque tu padre y tu madre te dejaran, aún con todo yo te recogeré, y te recogió Dios. Te recogió Dios y eres su hijo, eres su hija. Entonces, si tú eres hija de Dios, tienes que ser obediente a su palabra. Yo lo único que puedo decirles, aunque sea por amor y temor al Señor, aún en esos casos que quizá podría haber alguna excusa para decir yo no debo cumplir o no puedo cumplir o no me nace hacerlo, hazlo por obediencia al Señor. Hazlo por obediencia al Señor porque el Señor ve tu corazón, el Señor es el que te va a juzgar. Y mucho más cuando el amor de Dios ha ingresado en tu corazón te va a enseñar a perdonar, te va a curar esas heridas que quizás las tengas ahí, que te han lastimado. Pero esos casos son algunos aislados. Si hablamos de una universalidad, podría decirse que quizá pueda sonar más cantidad. Pero en su mayoría, creo que la mayoría hemos crecido en hogares donde hubo mamá, papá, donde se sacrificaron, donde dejaron para darnos a nosotros. Entonces no seamos desagradecidos. Aprendamos a amarlos, a respetarlos, a cuidarlos, a escucharlos. Porque cuántos padres, cuántas madres hay que lloran ahora cuando están de 60, 70 años, 80 años, porque dicen, mis hijos no me prestan atención. Mis hijas prefieren su vida, su trabajo, y dejamos todo
porque nosotros estamos en otra etapa de nuestra vida. Nosotros estamos en la etapa de trabajar, de producir y de esto. Y, ay, mamá, papá, no tengo tiempo. Le pago una enfermera. Pero como dice, ¿usted cree que una enfermera, por más que le pagues miles de millones, lo va a hacer con el mismo amor que lo podrías hacer tú? Con la misma paciencia, porque se ponen quisquillosos, se ponen de diferentes formas. Eso solo lo vamos a hacer nosotros que somos hijos, no ellos. Entonces, hermanos, esta es la reflexión que quería compartir esta noche con ustedes. Dios nos menciona este mandamiento que no solo lo hizo por casualidad, lo hizo porque tenía un propósito para cada uno de nosotros. Y yo lo único que quise es ponerlo sobre las tablas, sobre la mesa, para que muchas veces nosotros, que muchas veces nos sentimos eximidos o que, ay, ¿cuándo ocurrirá? Estemos preparados, porque aún así, algún día nos va a tocar, algún día nos va a pasar. Y ojalá Dios quiera, recuerden esta prédica. ¿Están honrando a sus padres? Aún ahora de jóvenes, siendo obedientes, siendo amorosos, ¿lo están haciendo? ¿Están dándole un tiempito para irse a día de mamá con hijo, o día de mamá con hija, o de papá con hijo? ¿Están dando eso? ¿Están llevándolos, ahorrando y sacrificándose un viajecito? O no yendo tú, quizá porque no hay. Pero mamita, toma una propinita. Toma, ándate si quieres, pasea, distráete. Estás cansada. Hay muchas cosas y formas de honrar, pero sobre todo el amor, la intención y el corazón con que tú lo des, eso es lo que ve el Señor. Amén. Así que, hermanos, pongámonos de pie para poder orar y para que sea Dios tomando el control en esta oración y a la vez en esta alabanza que les quiero que escuchen, porque obviamente yo no canto, y puedan meditar sobre ello. Puedan meditar porque hay muchas cosas que queremos hacer o decir o pensar, pero el tiempo a veces se nos va. Todo avanza tan rápido y no le tomamos interés a estas cosas que, aunque sean pequeñas, son muy importantes. Y mucho más, no porque los digo yo, ni porque he querido tocar de forma sentimental, hermana, ay, ha venido acá a fastidiar. No lo he tocado yo porque se me dio la gana ni porque lo estoy inventando. Lo estoy tocando porque la palabra nos lo dice y hay que comprenderla. ¿Me entienden? Entonces, yo lo único que les puedo decir es, Dios toma el control de todas las cosas, pero al final somos nosotros los que tomamos las decisiones para hacer las cosas bien o las cosas mal. Cierren sus ojos, por favor, vamos a orar. Dios Padre Todopoderoso, gracias te damos, mi Dios, porque solo tú obras grandemente, porque solo tú nos llenas de tu presencia y nos llenas de tu amor. Eres el que nos alimenta día con día, el que nos enseña tantas cosas mediante tu palabra, Señor, porque nos enseñas y muchas veces no lo entendemos o no lo queremos entender. Pero esta noche, Señor, tú has despertado en nosotros ese entender, ese escuchar, ese querer cómo hacer y ponerlo en práctica. Poner en práctica, Señor, el poder honrar a nuestros padres, el poderlos amar, el poder retribuir, valorar y obedecer tu palabra, Señor, porque solo tú tienes el control de todas las cosas. Gracias te doy, mi Dios Padre Todopoderoso, porque solo tú obras, Señor, porque solo tú tienes el control de todas las cosas, mi Dios Padre Todopoderoso. Te pido, Señor, en esta noche que seas tú tomando el control, Señor, de cada uno de mis hermanos, que toda palabra que ha sido inserta en su corazón, Señor, llene su espíritu, su corazón, que redarguya, Señor, sobre aquellos que quizá no lo hemos estado poniendo en práctica, Padre amado, para que seas tú enseñándonos a través de ti, Espíritu Santo, dándonos sabiduría día con día para poder poner en práctica todas estas cosas, mi Dios, Padre amado. Gracias porque tu palabra es tan maravillosa, tan excelsa, tan perfecta, que no hay día que no me deje de sorprender cuando la leo, cuando la escucho, cuando la interpreto, cuando escudriño cada día en ella, Señor. Y te pido que esa forma sea para cada uno de mis hermanos. Sé tú obrando en ellos, en sus corazones, en sus mentes, Dios Padre amado. Toma el control y nunca nos desampares, mi Dios. Enséñanos a amar, a respetar, a valorar, a honrar a nuestros padres como tu palabra nos manda, Señor. Y no solo por querer recibir esa bendición, sino porque tú
Eres nuestro Padre y tú eres a quien debemos tener el mayor respeto, la mayor gloria, Señor. Y si tú nos mandas a hacer eso es porque tú tienes la razón sobre todas las cosas y nosotros como tus hijos debemos obedecerte siempre. Gracias te damos. Tuyo es el honor, la gloria y la honra por siempre y para siempre. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria a Dios.